Muy buenos días, compañeros y profesora. Mi nombre es Carlos Rojas. Yo les vengo a hablar del tema de la migración en la niñez, específicamente de un artículo titulado Subjetividades infantiles, migración y escuela. Este artículo resulta bastante interesante ya que lo que se propone es realizar un acercamiento acerca de aquellos procesos socioculturales que se generan a raíz de la participación de los niños en los procesos en el trayecto migratorio familiar. Entendiendo claramente que los procesos de migración implican eh, el hecho de que haya que movilizarse de un país a otro. La migración entonces consiste en dejar atrás todo lo que conocían los niños para empezar a vivir una nueva vida rodeados de su familia, pero en un contexto, en un país totalmente diferente. En función de esto, se plantea la idea de que los países de acogida en muchas ocasiones refuerzan relaciones de exclusión marcadas por la edad, el género, incluso las distinciones de clase y etnia, y todo eso repercute directamente en los niños. Uno de los cambios más significativos a los que son sometidos los niños en este proceso de migración es al de la participación en sistemas educativos totalmente diferentes a los que ellos conocían, pero se hace como una necesidad fundamental. ¿Por qué? Porque si los niños asisten a un sistema educativo en esos países de acogida, lo que hacen es implicarse directamente en una intención de alcanzar conocimientos para poder ser adultos e incluso para poder ser ciudadanos. Es una manera en que los niños vivencian el hecho de integrarse a ese nuevo contexto en el que ahora desarrollan sus vidas. De esta forma, muchos de los niños migrantes van a ver o a considerar la educación como su papel o la labor que deben realizar en ese proyecto migratorio familiar. ¿Por qué? Porque para ellos ya otros factores afectivos y económicos pasan a un segundo plano y la escolaridad empieza a adquirir una mayor importancia con la intención principal de que ellos puedan llevar a buen puerto aquel proyecto migratorio familiar. Cuando hablamos de llevarlo a buen puerto, quiere decir que es adquirir una mejor condición económica y familiar en ese nuevo país en el que están desarrollando su vida. Por lo tanto, los niños comienzan a interiorizar el proceso educativo como una oportunidad o una posibilidad de lograr un ascenso social, adquirir mejores condiciones socioeconómicas, tanto para ellos como para sus familiares. En eso basan los niños la concreción de ese proyecto migratorio del que forman parte. El hecho de que los niños que se han sometido a un proceso de migración encuentren en la educación un papel tan importante se debe precisamente a que ellos conocen otro contexto educativo que resultaba mucho más complejo y mucho más difícil y probablemente debido a lo que eran los problemas económicos tenían que dejar de estudiar o vieron a personas cercanas a su grupo familiar tener que pasar por estas situaciones. Es debido a eso que en este nuevo lugar o en este nuevo contexto al que ahora pertenecen, toman la educación como el proceso para adquirir mejores condiciones socioeconómicas. Lo interesante de todas estas aseveraciones es el hecho de que los niños también se pueden ver implicados en un proceso de doble salto, que consiste en que la escuela no va a ser simplemente considerada como un espacio para buscar mejores oportunidades socioeconómicas, sino que también va a ser un espacio en el que los niños tienen mayor oportunidad de participar en la sociedad en la cual ahora están inmersos, a diferencia de, por ejemplo, sus padres que ya no están en el ámbito escolar. Quiere decir que van a tener una mayor oportunidad de convertirse finalmente en ciudadanos o ciudadanas del país que les dio acogida. Como sabemos, todos los niños son diferentes. Esto quiere decir que no todos van a tener las mismas consideraciones a partir de los procesos de migración a los cuales son sometidos. Para muchos, por ejemplo, los problemas familiares y las preocupaciones que se suscitan a partir de esos problemas repercuten directamente
en el proceso educativo, lo que no les permite adaptarse de la mejor manera a ese nuevo contexto en el cual ahora están llevando a cabo sus estudios, lo cual puede implicar directamente que se generen sentimientos de soledad, de incomprensión, de frustración al no sentirse adaptado. De esta forma podemos hablar que hay niños que pueden enfrentarse a lo que es una crisis de adaptación, que es precisamente la falta de comprensión, las frustraciones y los sentimientos de soledad que se le generan a posterior a someterse a esos procesos de migración, a causa de estar en un contexto totalmente diferente en el cual no se siente completamente a gusto. Por el contrario, cuando los niños se sienten apoyados por los padres, cuando los padres desean que los niños completen sus estudios, se generan expectativas con las que los niños se sienten mucho más identificados y esto les permite lograr una mayor adaptabilidad en el sentido de que les permite adquirir herramientas para no generar un choque entre las concepciones que ya tenían y las que tienen ahora en este nuevo contexto, en este nuevo lugar en el que tienen que desarrollar su nueva vida. Un punto demasiado importante en la implicación de los estudiantes en su proceso educativo está relacionado también a aquellas instituciones en las que asisten, porque por ejemplo se habla muy bien de aquellas instituciones en las que tienen amigos que también son latinoamericanos o más cercanos a su realidad de procedencia. Esto les permite una mejor adaptación, evitando que se sientan totalmente ajenos, como es el caso en aquellos institutos en los que la cantidad de personas latinoamericanas son mucho menores. Por lo tanto, podríamos plantear que existen demasiados factores que se implican en las trayectorias escolares de los niños que son sometidos al proceso de migración y difícilmente vamos a encontrar una explicación que se ajuste a todos los casos. Acá lo más importante tal vez es aclarar el hecho de que la mayoría de niños sienten que una gran presión en el éxito migratorio familiar y por eso sienten también una gran presión en tener este éxito a nivel educativo. Ante esa situación, incluso ante esa presión que se genera en los niños, cabe destacar el papel de la escuela como un espacio de integración y de reconocimiento del otro. De esta forma, los niños que fueron sometidos a un proceso de migración van a enfrentarse a los niños que son autóctonos del país de acogida y en ese contexto se va a generar proceso de integración con la intención de dejar de ser simplemente un otro. Sin embargo, no en todas las instituciones se lleva a cabo ese proceso de integración, sino que producto de que los esquemas de acción de los niños llegan a ser interpretados como ajenos, distantes o lejanos, se tiende a reforzar la visión de esos niños como un otro, como una persona ajena a ese contexto en el que se está desarrollando el proceso educativo, partiendo incluso de situaciones como el acento o la manera en la que los niños denominan las cosas. Todas estas situaciones empiezan a forjar el hecho de que los niños se conformen como una persona que no pertenece a ese lugar. De esta forma el acento o este tipo de diferencias se convierten en maneras de no pertenecer, en maneras de ser mucho más ajeno a ese contexto y a verse como un otro. En ese proceso de enajenación o de otredad surge el hecho de que los niños empiecen a ser considerados como quien no es parte de. Entonces, de esta forma empiezan a surgir las nomenclaturas como por ejemplo el extranjero o el migrante que remiten directamente a la no pertenencia. Entonces se evidencia un problema o una incapacidad de incorporación. Incluso hay momentos en que al tratarse de poblaciones que provienen de lugares muy pobres, se utiliza esta categoría de migrante para denominarlos y se entiende la palabra migrante como aquella persona que viene de fuera. Es decir, una persona que es totalmente ajena a el contexto en el que se desarrolla ese proceso educativo. Es simplemente un otro.
De esta forma los niños empiezan a formar parte de una clasificación que ellos no conocían al momento de dejar su universo familiar o su universo escolar en el país de origen, y empiezan entonces a pertenecer a una categoría que los representa, que es la de migrante. Sin embargo, como se sabe y ellos mismos lo saben, la condición que se le atribuye o el significado que se le atribuye a esa condición de migrante no es la más adecuada. Ellos intentan tratar de dejar de sentirse de esa forma. Por lo tanto, los niños empiezan a aseverar que hubo un momento en el que fueron migrantes, pero ahora no. Se justifican eso a raíz de que ahora conocen mucho más el contexto en el que viven, el contexto que antes era nuevo, los remitía a ser migrantes, pero al conocerlo y al profundizar en él, los libera de esa condición. Partiendo de esas aseveraciones, se puede considerar que el niño considera ser migrante a ser nuevo, desconocer las normas de la sociedad, desconocer cómo funciona la sociedad y cómo se llevan a cabo los procesos dentro de esa sociedad. Esa es la consideración que el niño tiene acerca de ser migrante. Cuando ya él siente que conoce esa sociedad, que ya se puede implicar en esos procesos, que incluso tiene bastante tiempo de participar en estos procesos, deja de considerarse como una persona migrante y lo hace como una respuesta al sentir que esa clasificación lo coloca en el espacio del otro, lo cual explica y nos lleva a comprender el hecho de que los niños no estén anuentes a sentirse partícipes de esa etiqueta de migrantes, sino que por el contrario quieran escapar a esa asignación. ¿Por qué? Porque ya ellos se sienten parte de esa nueva realidad y ese nuevo contexto en el que ahora llevan a cabo sus vidas con sus familias y no quieren simplemente recibir las miradas de los demás como si ellos fueran un otro. Sin embargo, la autora del artículo nos habla de que llevar a cabo el proceso de escape del concepto de migrante de esa forma lo que realiza es un efecto contrario. ¿Por qué? Porque genera un proceso de autonegación que lo que termina es por darle a la palabra migrante una connotación un poco más negativa. Por lo tanto, podríamos finalizar resaltando el hecho de que en el artículo se resaltan dos ideas sumamente importantes. La primera está ampliamente relacionada con el papel fundamental de la educación dentro del proyecto de migración familiar como una manera de alcanzar una mayor oportunidad en la sociedad y un mayor desenvolvimiento socioeconómico incluso. Y la segunda gira en torno a que en ese mismo espacio escolar la pertenencia étnica implica mucho de cómo se va a llevar a cabo la socialización entre los niños migrantes y los niños del país de acogida. Muchas gracias.